el doctor Nelson López. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos acá con Lisa Costa y quien te habla, Lucas Aracho, doctor, y estábamos comentando el caso de este médico, Aurelio Espínola Caballero, que ya va a afrontar ahora juicio oral y público por decisión de la jueza Alicia Pedroso. Doctor, es el representante de la querella, ¿verdad? Sí, así mismo. En primer lugar, mi saludo, mi respeto a la audiencia, para ustedes también. Gracias, doctor. Efectivamente, en el día de ayer se hizo la audiencia preliminar y luego la jueza resolvió elevar a juicio oral la causa Aurelio Espínola sobre homicidio culposo. Efectivamente, así fue. Doctor, y en ese caso la acusación de la fiscalía y la acusación que hace la querella es por homicidio culposo. ¿Cuál es el relato de los hechos en esa causa? Es por homicidio culposo, por haber incurrido en negligencia grave, ¿verdad? Desde la admisión a Fernando Nicora en aquel momento, sin habérsele hecho ni siquiera el hisopado para determinar que él padecía de la enfermedad viral, ¿verdad? Y sin embargo le diagnosticó así clínicamente sin recurrir a estudios laboratoriales como una enfermedad bacteriana, ¿verdad? Y le trató como si fuese una enfermedad bacteriana cuando que en realidad era SARS-CoV-19 y por lo tanto al errar el diagnóstico confiando en su sola inspección clínica se equivocó también en el tratamiento y lógicamente eso empeoró rápidamente su cuadro y le Doctor, llevó a la muerte. Eso es por un lado. Por otro lado, esa clínica no estaba habilitada para internación y sin embargo le internó al señor Fernando Nicora en esa clínica y entre eso se perdió mucho tiempo porque lo que debió haber hecho era transferirle inmediatamente a un centro asistencial de alta complejidad, ¿verdad? Por el cuadro que presentaba él y sus antecedentes también, porque él era obeso, tenía otras afecciones, ¿verdad? Ujú. Y el médico prefirió retenerle ahí antes que disponer su traslado inmediato a otro lugar. doctor, y recordando un poco el caso, ¿cómo ustedes se dan cuenta, o la familia en este caso, de que había una irregularidad? ¿Se da luego de la muerte o ya en ese proceso antes de que él fallezca, doctor? La verdad es que la esposa se dio cuenta en el primer momento porque ella misma le insistía al médico en aquel momento, ¿cómo es que doctor no le está haciendo el hisopado? Y para tener un diagnóstico certero de su afección, le dijo, ¿verdad? Y él dijo, no hace falta, porque yo ya sé que él tiene una neumonía causada por bacterias y no por virus, ¿verdad? Entonces empezó a hacerle tratamiento con medicinas alternativas como ozonoterapia, todas esas cosas que no están aprobadas científicamente, ¿verdad? O sea, experimentó prácticamente por eso. Y este, ese es el motivo por el cual se le acusó por homicidio culposo, por omitir su responsabilidad como médico, ¿verdad? En la atención de ese señor en aquel momento. ¿Y él era médico suyo de cabecera, doctor, o justo se da en ese momento de Sí, complicaciones nomás? no, era luego su médico, lo venía tratando justamente para fortalecer su sistema inmune ante la aparición de esta pandemia, ¿verdad? Ah, Porque Fernando pues era una persona obesa, como le dije, sí. y como tal tenía ciertas limitaciones, ¿verdad? Tenía apnea, tenía otra quebrantamiento de salud, ¿verdad? Sí. Y por eso que era prioritario que se tomara todos los cuidados correspondientes y sin embargo este señor, ¿verdad? Quien tiene el deber de garante, quien debería haberlo cuidado al máximo, no obró en consecuencia. ¿Y ahora con qué medidas está el médico, doctor? Él está con arresto domiciliario. Ah.
y sigue con arresto domiciliario porque en la audiencia preliminar solicitó, pero la jueza rechazó. Solicitó la libertad ambulatoria. Sí. ¿Y él estuvo ya en prisión preventiva, doctor? ¿O todo No, el tiempo con arresto? No, con arresto domiciliario. 2 años con arresto, entonces. No, hace 6 meses que está Ah. con arresto. En enero, principio, parece que, ¿cuándo se sí. presentó la imputación, doctor? La imputación se presentó tengo entendido que en octubre del año pasado. Octubre del año pasado. Sí. Doctor, y mencionaste que ya incluso la familia pedía que se haga este test de COVID, pero en todo momento este médico, digamos, se negó, y es ahí que se da precisamente esta negligencia que mencionan. Así mismo, se negó, y no solamente ante un pedido, sino ante reiterados pedidos de la esposa. Él se negó, y después, como ya veía que las cosas no estaban bien, entonces la esposa insistía que se lo traslade a otro centro asistencial, hasta que después de 48 horas, pues ahí recién consiguió que le diera la autorización para el traslado, y bueno, ahí se fue a la costa, y en menos de 24 horas ya falleció. O sea, ese tiempo que se perdió ahí en la clínica fue precioso, y pudo haber significado salvarle la vida, ¿verdad? Porque uno de los ¿cómo se llama? Uno de los elementos esenciales en el tema de tratamiento de la salud es el diagnóstico precoz, ¿verdad? Y un tratamiento adecuado. Eso salva vidas según los propios médicos. Doctor, ¿y qué se presentaron, qué incidentes se presentaron durante esta audiencia? ¿Ustedes presentaron alguna prueba, digamos, para que sea incluida? Sí, se presentamos todas las pruebas de informe del Ministerio de Salud, por ejemplo, que certifica que esa clínica no estaba solamente autorizada para atención ambulatoria, ¿verdad? Y no estaba habilitada para atención a cuadros respiratorios. Ese es otro tema también muy importante. Y además la internación no tenía habilitada, y sin embargo le dejaron internada en esa clínica a cargo de un odontólogo, le dejó. ¿Y esta clínica sigue operando, doctor? Y seguía operando, ahora yo no sé más, ¿verdad? Pero seguía operando, ¿verdad? Bajo esa denominación de medicina integrativa. Y ahora, bueno, me preguntaba por los incidentes. Los incidentes que presentó la defensa fueron varios incidentes, pero todos eran dilatorios, como recusaciones, incidentes de nulidad y todas esas cosas, que todos fueron rechazados porque evidentemente eran luego improcedentes, y lo que buscaban era no llegar a la audiencia preliminar, ¿verdad? Que por fin se hizo después de 6 suspensiones por ahí, se hizo ayer. Y ahora van a esperar, doctor, la conformación del tribunal, y luego que se fije la fecha del juicio, entonces. Así mismo. Ahora se va a hacer el sorteo de quienes van a integrar el tribunal, y luego van a fijar la fecha de audiencia. ¿Estas suspensiones, doctor, se dieron a pedidos de la defensa de este señor, o por qué se dieron? Todo a pedido de la defensa, o promovió algún incidente, o por recusación. Ya. Bueno, doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo, y vamos a aguardar a ver cómo avanza esta causa, y bueno, también me imagino esperar que la defensa plantee los recursos que considere oportunos en caso de que recurra a este auto de apertura a juicio. Y es un caso bastante interesante que me parece a mí hay que estar atento, ¿verdad? Porque es el primer juicio por ese tema de COVID que se va a hacer, ¿verdad? El primero, doctor. Porque, para mí que es el primer juicio. Yo todavía no escuché que se haya planteado una acusación por negligencia médica por atención en COVID, en pandemia. Y bueno, doctor, vamos a estar... Para mí hubo muchísimos casos de negligencia, ¿verdad? Pero segurísimo. Eso es lo que estamos llevando ahora a los estrados judiciales. Y bueno, doctor, vamos a estar atentos también nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y también por los datos. Y por darme siempre la oportunidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.
Te informó PDS Radio TV Digital. Así hablábamos con el abogado Nelson López, él es representante de la querella en el caso con respecto al exdiputado